Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, ¿verdad? Veo personas muy queridas de mi círculo de trabajo familiar, amistoso, ¿verdad? Y de mucha trayectoria. Para mí es un honor poder estar el día de hoy y quiero empezar con el agradecimiento de izquierda a derecha a todos los integrantes que estuvieron en la primera temporada de Migrantes. Esta fue una presentación que fue realizada en Punta Arenas y que para mí representa el inicio de un trabajo que es el que estoy tratando de culminar con lo de la maestría. Entonces, gracias a todos ustedes por estar presentes y por apoyarme en este momento. Metodologías creativas de dirección escénica es lo que yo pretendo presentar, ¿verdad? Mi presentación viene a partir de mi experiencia como docente en la Escuela de Estudios Generales, tanto en el taller de danza folclórica como en apreciación teatral en estos momentos, pero sí también en seminario participativo. Y viene mi trabajo de investigación, parte de la experiencia que yo tengo como docente en esas áreas, como investigadora, como productora y directora escénica del Teatro Girasol en el momento. Esta investigación se desarrolla en el marco de la tesis de la maestría en artes, como dijo Bertolt, y el título es el de Metodologías Creativas de Dirección Escénica. Ha sido un título que se me ha movido mucho, ¿verdad? Y ya estamos tratando de caer en el título final alrededor de todo lo investigado. Voy a hablarles generalidades un poquitito. Digo que con solo el título puede resultar atractivo para las personas y decir, ok, bueno, vamos a ver las metodologías, pero las metodologías surgen a partir de un proceso y es importante saberlo para no esperar ver las metodologías de repente, porque esas metodologías se van a desarrollar a partir del proceso, del análisis de esos procedimientos, procesos y producciones. Ese énfasis, procedimientos, procesos y producciones es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de entender. Lo traté de explicar desde el inicio porque para mí ese es el proceso que estoy llevando en esta tesis. Esta metodología que yo estoy utilizando es ese análisis, ¿verdad? A partir de otras metodologías de sistematización de experiencias, pero voy a analizar esos procedimientos, esos procesos y esas producciones. Ahorita más adelante les voy a explicar qué conlleva cada uno de ellos. Entonces, a partir de ahí podemos reflexionar si esa metodología va a servir para alguno de los directores que quiera verla, algún director de escena que quiera tomarla en sus prácticas o no. Por eso es muy importante definir también el concepto de creatividad, desde dónde me estoy basando yo de qué es la creatividad y de dónde lo tomo para ver si los procesos, los procedimientos y todo lo que se realizó con el girasol tiene un ente creativo y que de qué etapa se comienza a generar. ¿Cuáles son esos resultados? Podemos decir que si esos resultados fueron creativos o no, es a partir de este análisis que se hace. Y la idea es que resulten útiles y reaplicables en contextos diversos. Que cualquiera que pueda tener acceso a la tesis pueda decir, ok, lo puedo practicar. Mucho sale a partir de que cuando yo comienzo a trabajar con personas que no son de teatro, ¿verdad? Si yo hubiera trabajado con actores, ya uno tiene un lineamiento, pero estoy trabajando con personas que son de otras carreras, ¿verdad? Y esas carreras dan a conocer a que usted tiene que empezar desde cero trabajando con ellos en la parte teatral. El problema de investigación, ¿verdad? Se centra en el desarrollo de estas metodologías, cómo las voy a elaborar, cómo las voy a desarrollar, y fundamentadas en esta sistematización. Entonces, ¿cómo voy a poder, a partir de esta sistematización, desarrollar esas metodologías? La importancia de este estudio, ¿verdad? Conocer un vacío de conocimientos, porque desde que yo me doy cuenta que nosotros producimos, pero a la hora de ver la producción o de ver el resultado final, ¿verdad? Nos damos cuenta que no está escrito, porque lo que nos piden a nosotros como proyecto son informes, pero los informes no hablan de los procesos, ni los procedimientos, ni nada de lo artístico. Nada más son cuánto público fue, a dónde fueron las presentaciones y cuestiones más administrativas. Y eso es una carencia que yo noté y que quería solventar con esta especial, Migrantes Tocando Timbres, porque fue una obra que impactó bastante al público que estuvo presente en las presentaciones, a nosotros como integrantes y como, en este caso, yo como directora. Entonces, me surgen una serie de preguntas, cuáles las carencias metodológicas que hay, ¿verdad? Con la sistematización de esas direcciones, por qué esa documentación de las prácticas del teatro no están,
¿por qué nunca se hicieron? Evidentemente yo les puedo decir algo muy sencillo, que es por falta de tiempo, ¿verdad? Porque o producíamos o escribíamos acerca de la producción. ¿Cómo se llevan a cabo todos esos procedimientos, procesos y producción? ¿Cuáles herramientas metodológicas se utilizaron y elementos creativos que se dieron para estructurar, ¿verdad?, toda esta metodología en referencia a qué vamos a hacer en el futuro con todo ese material? Dar respuesta a estas interrogantes, ¿verdad?, es lo que se pretende con esta tesis. ¿Cómo se llevó a cabo la elección de la creación de textos, de vestuario, de maquillaje? ¿Cómo es todo ese proceso que está atrás de escena, que no se ve, que no necesariamente es igual a un proceso profesional? Porque un proceso profesional, muchos los actores y actrices ya saben cómo escoger su vestuario, pero en este momento es una creación también colectiva en ese sentido. Y eso nos va a dar como fundamental la sistematización, analizando todos esos procedimientos, procesos y producciones aplicados a la metodología utilizada. Se va a analizar qué metodología se utilizó a la hora de aplicar esos procesos, y la idea es que no sea al final una herramienta metodológica creativa para la dirección escénica. Entonces, si en algún momento vos vas a dirigir a un grupo con unas características similares, puedas tener una herramienta ahí de base. Porque normalmente lo que tenemos son libros de dirección para directores de actores profesionales. Entonces, no es el caso. Esa es la singularidad de esta propuesta. ¿De dónde surge ese interés? Porque es una obra, porque su temática todavía sigue actual, es muy vigente, ha producido relevancia a partir de los años, nos la seguían solicitando, de ahí comienza uno a generar que es una obra de repertorio. Comenzamos a programarla año con año. Los profesores, aquí en el caso de Vanessa que nos acompaña, ella también nos la solicitaba para que sus estudiantes la vieran. Y entonces son esas interrogantes las que vamos a tratar, ¿verdad? ¿Qué es la obra? ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Cuáles fueron los procesos de creación que vamos a tratar de resolver con esa sistematización de esos procesos para que podamos replicarlos, perfeccionarlos y adaptarlos a futuros montajes, y que las personas también puedan poder acceder a ese material y tener una opción a ver si lo pueden utilizar en suyos? Migrantes, un poco de la justificación del por qué se escogió es porque también teníamos una encuesta de satisfacción que realizamos en la época, donde establecía que era una de las obras más vistas, y no solo por la cantidad, sino por las recomendaciones que ellos dan. Hay un libro de testimonios donde las clasifican. Esa es un poco la clasificación, donde vemos aquí que Migrantes es un 2.9, es la calificación más alta, ¿verdad?, de 3. En ese momento se hicieron esas encuestas de satisfacción que nos apoyan un poquitito a la escogencia del por qué esta obra y no otra. ¿Por qué hacer esta investigación? En lo personal, como un registro del proceso creativo, productivo y metodológico que no está existente, para dejarlo existente. La forma del análisis del accionar, de cómo trabajábamos en esa época, para qué y con qué fin estas metodologías, para que sean replicables, ¿verdad?, para otros contextos con condiciones diversas. No se pretende que la gente tenga las mismas condiciones, sino que pueda adaptarse a esas metodologías a diferentes condiciones, con el fin de contribuir a la divulgación de procesos de creación y producción artística. La pertinencia para el teatro, ¿verdad?, documentación del proceso, que es un poco la carencia que tenía yo en ese sentido por el tipo de integrantes que tenía el grupo, para contribuir y comunicar la memoria artística del grupo al gremio, registrar procesos de creación y producción utilizados con las metodologías en un caso concreto de dirección escénica con enfoque creativo, visibilizar las experiencias que se dan, fomentar la creación original, desarrollar nuevas herramientas metodológicas y formar de formación y profesionalización, aportando insumos para los interesados en enseñar dirección escénica o escuelas de teatro o perspectivas de teatro con compromiso social, que era un poco lo que hacíamos. La pertinencia para la sociedad sirve como reflexión crítica sobre las problemáticas sociales, reafirmamiento sobre el teatro como fomenta la empatía. En nosotros trabajamos mucho la empatía desde el proceso, desde los procedimientos, tratamos de tener empatía nosotros para poder generarla en el público, fortaleciendo el tejido comunitario. También a hablar estas temáticas artísticas influyen en la comunidad. Mostrar el teatro como herramienta transformadora, ¿verdad?, ya que el acceso al arte o el teatro
En particular, este tipo de teatro es diferente en ciertas comunidades o no es tan accesible, y contribuir a construir una memoria social, visibilizando toda la historia de la migración presentes y demás. ¿Qué quiero hacer aquí? Una parte que no necesariamente vamos a hablar de migración. Ese es el tema de la obra. Nosotros vamos a hablar, la tesis parte a partir de los procesos de creación, que el tema de migración sí es muy importante y sí hay una parte en la tesis, pero que no es el punto, ¿verdad?, de foco. El espacio geográfico es, todo lo que se elaboró aquí en el edificio de la Abelardo Bonilla, que fue la sede del Teatro Girasol, donde se realizaron los montajes. La elección del espacio corresponde a la necesidad de profundizar en el contexto local, es una investigación local por eso, pero no significa que no pueda haber situaciones similares en otros contextos, como en universidades que no. En esta universidad sí tienen la Escuela de Artes Dramáticas, pero en otras universidades no tienen la Escuela de Artes Dramáticas o Artes Escénicas, y el Teatro Girasol corresponde a los teatros que están en esas otras universidades en contextos centroamericanos, por ejemplo. La delimitación del espacio temporal abarca el 2005 y el 2022 porque coincide con el desarrollo del montaje que presenta la obra, y también porque hasta el 2022 a mí me llegan los cuestionamientos del por qué no tenemos nada escrito de eso, del por qué no dejamos registro de todo ese proceso, de esa experiencia. Porque después, con lo de la pandemia y demás, pudimos utilizar videos que teníamos de grabaciones de la obra. Entonces se transformó el formato, pero el material igual cumplía su labor. El rango temporal permite examinar de manera integral las transformaciones metodológicas que se dan, los diferentes elencos que pasan durante ese tiempo. No es lo mismo la obra en el 2015 con el elenco original a los elencos secundarios. Cada año, cada semestre van cambiando los elencos. Entonces es importante ver qué adaptaciones, no se les habla igual a todos los integrantes, porque vienen de diferentes áreas con diferentes contextos. Entonces, la selección del marco temporal es para estudiar todos esos cambios metodológicos y las dinámicas que se dieron dentro del grupo. ¿Por qué esta delimitación hasta el 2022? Ya lo dije que porque en el 2022 fue cuando principalmente se hizo este análisis. Se comienza a hacer una serie de entrevistas a 5 integrantes del grupo original o inicial, y a partir de ahí es que yo tomo la idea para hacer la tesis con ese material, con las observaciones de la dirección y con las encuestas de satisfacción y los comentarios del público que tenemos también en nuestro libro de comentarios. Entonces, por lo tanto, ofrece una sistematización rigurosa de prácticas creativas detrás del montaje teatral, con gran resonancia en nuestro espacio temporal y geográfico, porque podemos ver no solo por la asistencia de público, sino por lo que decían de él y porque actualmente todavía la gente recuerda. Dato curioso, cuando comienzo a investigar en la parte de cómo están las obras sobre el tema de migrantes, ya me aparece Migrantes tocando timbres, ¿verdad? Como cosa dentro del gremio. Cosa que, ¿por qué me es curiosa? Porque como es un grupo teatral de estudiantes de una universidad que no se dedican a eso, no necesariamente lo publican. En cambio, las obras que son promocionadas, ¿verdad?, de profesionales, sí están en las redes mucho presentadas. Entonces, esto para contribuir al fortalecimiento de la práctica teatral y la construcción de conocimientos valiosos para enriquecer el quehacer artístico cultural. Ok, donde yo puedo ir más allá es porque yo me podría haber quedado en una sistematización, ¿verdad?, del proceso, de los procesos o procedimientos o las sensaciones que tenía el grupo, pero decido sistematizar para generar el conocimiento que hace falta con el fin de contribuir con esta creación de metodologías creativas para la dirección escénica. Hay algunas, más adelante vamos a ver, algunas metodologías creativas que no son para este tipo de público que yo tenía o para este tipo de grupos que en ese momento se dirigía, sino que son direcciones escénicas o metodologías de dirección escénica para actores profesionales. Entonces el trabajo es diferente. La reconstrucción de los procedimientos, de los procesos, la producción se fundamenta en los testimonios del elenco, la percepción del público asistente y la reflexión desde la dirección del grupo.
Eso nos va a ayudar a identificar todas las dinámicas artísticas implementadas durante el montaje. Esta articulación entre la teoría y los autores es muy importante. Para mí eso es lo que va a dar el apoyo de la experiencia escénica, esos enfoques que respalden las propuestas metodológicas creativas que aplicamos y que van generando. Es decir, ahí es muy importante entre la praxis, ¿verdad?, la práctica artística y la reflexión académica que esté en conjunto para que respalde el trabajo que estamos presentando o que se está dialogando. Como pregunta de investigación, es cómo crear metodologías creativas de dirección escénica fundamentadas en una sistematización, en este caso en la sistematización del montaje de migrantes. Porque otra pregunta podría haber sido, ¿qué son metodologías creativas? ¿Verdad? Pero esa no tiene tanta relación o resonancia con lo que yo quiero investigar. El objetivo general es crear una propuesta de metodologías creativas de dirección escénicas fundamentadas en la sistematización de experiencias de la obra Migrantes tocando timbres del grupo de teatro Girasol. ¿Qué voy a hacer? Identificar los procesos, los procedimientos y la producción escénica desarrollados durante todo el montaje, reconocer y analizar los elementos de creatividad presentes en la metodología aplicada, cuáles elementos de esas metodologías tenían cuáles elementos de creatividad se presentaban y después sistematizar la experiencia creativa del montaje, destacando sus componentes claves y su efectividad en el proceso artístico. Aquí hay un cuarto objetivo que se puede poner o se puede obviar, que es el de desarrollar una propuesta metodológica, porque va muy en línea de crear la propuesta metodológica, pero el desarrollarla para ya definir la propuesta metodológica es una. Entonces, del desarrollar esas propuestas de creatividad, metodología con creatividad, y para después desarrollar la metodología en general, va muy en la mano, entonces en ese momento lo estoy obviando. El estado de la cuestión, en este apartado se presentan los antecedentes de la obra, el conocimiento base de la documentación, qué se ha escrito sobre la agrupación, cuáles son las fuentes primarias que usamos o las fuentes que encontramos sobre la sistematización, el grupo de teatro, desde cuándo inició, cuál es su propuesta, cómo se ve desde la perspectiva de, en ese momento, María Pérez era la vicerrectora de Acción Social, qué es lo que presenta, Juan Carlos Calderón fue el primer director del grupo. Hago referencia hago citas de sus comentarios en diferentes libros que se presentan. ¿Qué es el grupo de teatro Girasol? ¿Dónde son sus montajes? ¿Cuáles temáticas se exploran? ¿Cuál es la representatividad de la vivencia humana que desarrollan? ¿Cuántos integrantes han pasado durante los años? ¿Cuál es la vivencia y la experiencia de nutrir estudiantes? ¿Verdad? Aquí tenemos a Fiorella que nos acompaña, que agradezco mucho que haya venido, para mí es muy importante. Es una girasola que me ha impactado durante mucho tiempo y me sigue impactando, ¿verdad? Seguimos siendo amigas por dicha. Y que pudo sacar el tiempo, porque hay otros girasoles que, ¿verdad?, que no podían, como otra gente que no pudo venir, pero que se los agradezco, por lo menos el tratar de acercarse. Para crear un espacio de proyección artística era el objetivo del Teatro Girasol en ese entonces, que promocione, difunde e impacte de forma teatral, arte y lúdica y reflexiva, que autogestione a través de presentaciones anuales dentro y fuera del país. Ese era el objetivo del grupo de teatro en ese sentido. Por eso dentro de su objetivo tampoco está el de hacer este tipo de análisis, ¿verdad? De registrar el proceso, de hacer análisis o memoria de lo que se hace en ese sentido. Más es todo lo final, ¿verdad? El producto final. Producto por decir obra. El antecedente del contexto migrantes, en su momento estudiamos mucho cómo estaba el país, cuáles eran las noticias que estaban hablando. Cuando tomamos la decisión de trabajar este tema fue porque todo el grupo decidió, coincidimos dentro de la lista, que siempre una de las metodologías que yo utilizaba era decirles cada quien haga una lluvia de ideas de qué es metodología o cuáles temáticas quieren tratar en esta ocasión, y migrantes fue una de las seleccionadas. Dentro de la investigación encontramos este estudio binacional de Marisol Patiño, Solís y Galo, también nos ayudó mucho a todo el trabajo de la creación de textos. Migrante en Costa Rica, ¿verdad? Sabemos que una de las cuestiones que en ese momento nos dábamos cuenta es que adolecían de casa, además del cariño familiar, por consiguiente su estadía en el país era definitiva, no es deseada por nada
y mucho menos la esperada en el momento de tomar las decisiones de emigrar. Cuando comenzamos a trabajar, una de las metodologías que utilizamos fue el de crear un árbol genealógico. Entonces ellos tenían que crear su árbol genealógico y darnos cuenta de dónde proveníamos. Ese proceder o ese provenir, nos dimos cuenta que todos somos migrantes, y más acá en Costa Rica, que si nos vemos todos tenemos diferente color de piel, diferente nariz, diferente pelo, diferente, ¿verdad?, contextura, todo fenotipo es diferente. No podemos decir que somos desde una forma de vernos igual. Entonces provenimos de 4 grandes maestros, ¿verdad? Los aborígenes, los chinos, los africanos y los españoles, y eso venía plasmado en la obra. Tratamos de plasmar esos 4 grandes en principio y luego la realidad actual. Y la realidad actual nos basamos en la situación que vivía el migrante en el país de Costa Rica. Entonces, era un país multicultural, nos dimos cuenta desde su origen, y la población cada vez migrante era más notoria. Esto estamos hablando del 2015, pero 2016, 2017, y vemos que en la actualidad todavía es cada vez más notoria y ya tenemos poblaciones que no teníamos antes tan presentes en la migración. Entonces, esto genera una reflexión crítica y de sensibilidad. La idea es que Migrantes Tocando Timbres promueva la reflexión sobre las realidades contemporáneas, la migración como tema de relevancia social, y que aborda desde las vivencias humanas generando empatía. Como dice Boal, propone el teatro como herramienta de concientización donde los espectadores se convierten en espectadores capaces de transformar la realidad que los oprime. Porque el público lo vimos reaccionando y nos decía, esos son nosotros, los que ustedes tienen presentes en escena, cuando si ustedes se dan cuenta cómo fue la construcción de los textos, no podría ser ninguno de ellos porque realmente fue un proceso que no es como muy real. Algunas de teatro, obras de teatro que abordan el tema de la migración, el Nica, La huida, Tras barrera, In the Hills, que lo acabamos de ver, Migrantes y Un mar de libertades. La conspiración del muro, esa es una de las últimas que hay, y ven que aquí sale Migrantes Tocando Timbres, que es una obra de teatro que se inspira en los motivos, la problemática, las causas, las consecuencias de la migración, incluyendo la discriminación de los migrantes, que viven los migrantes aquí en Costa Rica, que se les discrimina. Utilizan técnicas minimalistas de teatro de sombras para poder abordar los temas. Eso es lo que presenta las redes de las obras de nosotros, por ejemplo. Entonces, en el marco teórico metodológico lo utilizo así. Bueno, encontramos los libros de las celebraciones los aniversarios del grupo. Hay uno de 10 años, este de 15, este de 20 años. Hay un disco, diferente material que fue el que nos sirve para trabajar la información del teatro. La sistematización de O'Hara, ¿verdad? Ahí yo establezco un mapa conceptual de cómo se establece eso a nivel de experiencias. Puedo trabajar a partir de esos conceptos, que es lo que me sirve para ubicar cuál es la sistematización que yo voy a hacer en el teatro. Las fuentes primarias, entonces tengo entrevistas, videos, audios, ensayos, todo eso que me sirve de apoyo para ver si esa metodología se cumple, además de las entrevistas que les hice a los estudiantes para hacer ese análisis, ese conocimiento y ese orden de procesos que requiere una sistematización y corroborar esos datos de las entrevistas, entre otros. Esto es mucho de archivo personal, y de las cosas curiosas es que APA, ¿verdad?, tiene uno que seleccionar cómo es el archivo personal, y bueno, es todo un caso eso ahora. Hasta los que saben de APA se ponen a cuestionarse y tienen que preguntar, pero bueno, parece que se les puede escribir. Los procesos creativos, cómo se da la materia base de la creación de textos, el material de los procesos, el material de la metodología utilizada, cómo está todo ese tipo de material a partir de esto. Esta es la tesis de Marisol Patiño, que es la que se utiliza. Esto es un poco del teatro de sombras que decía en lo de internet que encontramos, que hablaba del teatro. Este es importante, de Anne Bogart, dice: el proceso de dirección implica tomar decisiones sobre todo lo que se ve y lo que se escucha en el escenario,
investigar cómo se toma esas decisiones es investigar la práctica creativa misma. Entonces, aquí se establece que esa práctica creativa misma se va a dar a través de esa investigación.